Este es un nuevo episodio de Ros, episodio 21. Disfruten, chavales. Obrigado de falar português. Tremendo pisado. ¿Cómo dijiste que era chinga tu madre? Una vez me lo dijiste. Mami también Filo- fue a Brasil. Filo de puta. Filo de sí, puta. sí. Este güey bien pedo me pregunta en Cancún. En Cancún, güey, porque había unos hijos de su unos puta brasileños, güey. No. Y me dice, ¿cómo les miento a su ¿Cómo les puta meto a su madre? madre? ¿Cómo les miento a su puta madre? Y ya se subieron a un camión y este güey desde abajo gritándole, güey. Sí, güey. Sí, es. Dándoles mierda, güey. Hijo de la verga. Un día hay que irnos acá Ay, ya quiero. a grabar. Edición Cancún, güey. Edición sí. Cancún como el chavo, güey. Me hubieran invitado en esa, qué Sí, chingados. ay, No mames. qué bueno. Yo me quedo a dormir con el señor Henry. Venga, venga. No mames. Bien bizarro, güey. ¿Qué? Pues muy buenos somos amigos aquí en otro episodio más, amigos. ¡Amigos! ¡Sí! Ya estamos en el episodio 21, amigos. No, amigos. Exactamente. La venta de aquí, cabrón. Güey, te va a reventar La de aquí, güey. La de aquí, güey. Es la de aquí, güey. Pero estoy emocionadísimo, amigos. Amigos, ¿qué invitadazo tenemos? No, hombre, lo voy a presentar. Marvin, sociólogo, lo conozco desde cuarto primaria. Es muy cabrón este. ¡Marvin! Aprendan más, hijos de la verga. Así. Es que es un señor educado. Es un caballero. Es un caballero. A ver, Es un Marvin, señor. con todo respeto, ¿usted me haría el favor de presentarse ante la audiencia? Bueno, yo soy Marvin, Ajá. tengo 25 años, estudié sociología y no me dedico a eso. No, ¡oh! Iniciamos mal, chicos, pero- Empezamos turbio. Lo que te dijeron sí era Sí, es verdad. verdad. Clickbait. Pero bueno, ahorita Vamos a Vamos viendo. ir ¡ay, Marvin! Ya me agarraste así en curva, así, wow. Estoy Ya fue un spoiler muy grande Sí. para la carrera, Sí, ¿no? ya dije- Estudia sociología, termina mal. Termino a la burger, pero no paren el video. No digo. paren el video porque, ojo, es importante Ajá. verlo y ver qué pedo. A ver, Marvin, ¿has visto los programas o no? Pero así hacemos tres preguntas esenciales, tres cosas que te gusten, tu signo zodiacal y por qué estudiaste sociología o cómo llegaste a sociología. Ok, me gusta dormir, me va a dormir. Me gusta la ropa, también me gusta la ropa. Y me gustaba hablar de política y sociedad y por eso terminé en sociología. O sea, eres el güey que se emputaba así como por Twitter y peleaba con un chingo de gente. Sí, güey. Sí, Se Peña güey. Nieto, güey. Pinches Neta. pendejos. Lo hicieron O sea, presidente, güey. no ¿pelas mames. con doñas así? Ya no. O sea, lo dejé cuando tenía No 15. mames. O sea, 17, 18 ya dije, güey, no va a ningún lado. Ya no peleemos con señoras. Ya, güey, Pero sí, Sí. en algún punto, pues quería cambiar el mundo. Y Ajá, como tú también, si lo estás ok. viendo. No. O sea, al que le Entonces, interesa esta carrera y este video es porque tiene sí, esa sí, mentalidad. ya cuando llegas a sociología, así como en comunicación quieres llegar y verte en la tele, o que tu mamá te ve en la tele, Ajá. en sociología llegas y todos queremos hacer un mundo mejor, cambiar el Ok. mundo, que ya no haya guerras, que ya no haya hambre, Ujú. y todo lo bonito que te imagines. ¿Y se puede o no se puede? Sí se puede, amigos, sí se puede. ¡Arriba la esperanza! ¡Sí! ¡Nunca! No nunca hoy, no abandones. mañana, no cuando tengas 70 años, pero se puede. No la Arriba la- abandones. arriba la esperanza. Sí, arriba la Sí, esperanza. arriba la bonita. esperanza, güey, Sí, sí. nunca hay que perder la esperanza. Entonces sí era el que peleaba con las pinches Ah, no señoras, güey. mames. Pues pinches señoras priistas, güey. O sea, Sí. no. perdónenme amigos si le van al PRI, güey. Ok. Pero. Le voy a las chivas. Ah, sabe, claro, más o siempre. menos, pero. Más por ahí. ¡Ay, ay, vamos! ¡Ay! Y soy acuario. Ajá. Ok. Me han dicho que soy muy acuario. Yo no soy muy creyente en los horóscopos. Ahí Bien. como sociólogos van a Ah, ver sí, que hay muy de estudios acuario. al respecto. Eso es muy de acuerdo. Ese es muy de acuario. Ser sociólogo es muy acuario. Quería que me diera el Sabes que nadie cree aquí, güey, nadie cree aquí. Ajá, no. Pero pues Aquí ya. la cagan, aquí cagan. ¿Tú sí Yo crees? No, yo ese sí güey. creo. ¿Sí? Ah. A ver, levanten. ¿Quién sí cree? No, ya. Santa Claus. Detrás de Santa cámara. Claus. Y en los reyes. ¿Quién cree en los Reyes Magos? Ah, bueno. Claramente. Obvio. Claramente. sí. Sociológicamente Sí, comprobado. Exactamente. Otra vez. Otra vez. ¿Sabes? Sociología me encanta. Ya me está encantando. Estoy A enamorado. ver, oye, Ratatouille. Ratatouille. Hay estudios que han dicho ¿Qué? que probablemente, pero está en la mente de alguien. Cuidado con tu respuesta, hijo de... Sí, yo ya estaba así, güey. Canguro montado. Así que.
A ver, Marvin, qué bueno. Y la última. ¿Por qué ¿Cuál era? estudiaste o cómo llegaste a sociología? Ajá. O- Bueno, yo pasé por todos lados. Cuando yo Wow, era más wow. joven. Marvin. Bueno. Me interesa, ¿eh? Programa familiar. Pasé por muchas áreas de conocimiento. Ah, ok, por ahí. ok, perfecto. Estaba en la prepa y yo quería estudiar medicina y quería estudiar psiquiatría. Quería entender los problemas o desviaciones de la mente humana. Después se me alborotó porque me odió morfología y me fui a área 4, que era artes y humanidades, y yo quería ser pintor. Ok. A la burri. Y después Era mis muy papás raro, no güey. me quisieron apoyar y me dijeron, bueno, estudia diseño. Yo tuve una pareja en algún momento y dije, pues estudio diseño de interiores, como buen joto. Y por si no sabían, Bien. pero pues no mames, no tenía dinero para la carrera, es una carrera bastante cara, materiales como cualquier diseño. Y me quedé un año sabático. En ese año sabático entendí como que lo que más me gustaba era hablar de política, como les decía, era la señora Sí, que pelear, peleaba sí. con las otras señoras. Y, No ha de pintar su casa. y chido. sí, y Está bien pues los culero su morros se cara. aburrían, güey. O sea, yo diciendo, es que Peña Nieto, güey, es que tal político, tal chingadera. Y la gente se aburría, pero yo no, güey. Ah, ya te mamaba, Entonces me decías, gustaba ah. mucho y pues buscando como que se adaptaba, principalmente que tuviera como el apoyo de mis papás económicamente y a la vez me gustara, pues llegué a sociología. Y sociología tiene una definición bastante ambigua. Cuando entras no entiendes de qué va, que es como el estudio comparativo de las sociedades a lo largo de la historia. Que es demasiado general, que es todo, Estoy todo. prendidísimo, güey. Estoy prendidísimo. Pero no estás Marvin- dando con Marvin todo. sabe Sí, lo sí. que está hablando ahorita, güey. Y no, pues googleé Wikipedia, güey, no mames. Y sale eso, que realmente no te voy a explicar como que mucho, pero bueno, ahí entré con pase automático, Ok. estudié en ciencias políticas y sociales, y bueno, esas son las preguntas, entonces... Estaba perfecto, Marvin. Yo estoy enamorado. O sea, está. No, obviamente te conozco porque sé que estás canijo. Pero, Marvin, ¡uy! Es que, güey, ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué ¡Hola! tan canijote ¿Qué tan estás? canijo? corte. Término Término medio. Ay, pero Marvin, o sea, suponiendo, también, obviamente, cuando entras a la sociología, obviamente dicen, bueno, yo he escuchado también que no tienen un campo laboral amplio, ¿no? O sea, es como que te dicen, como los pintores o como gente que se dedica a las artes, dicen, oye, si entras a sociología, porque también lo he visto en tus memes, que dices tal, Ah, que muy sociólogo. Sí, muy sociólogo. Memes de sociólogo. Sí, sí es cierto, ¿qué onda con eso? Bueno, el detalle engloba que no todos los sociólogos hacemos lo mismo y no todos los sociólogos pensamos el mundo y nuestra interpretación de lo que estudiamos de la misma forma. Ujú. Entonces todos podemos hacer cosas diferentes. Lo que sí nos enseña la carrera es mucho a analizar y aprender a aprender. Creo que es algo que yo nunca había aprendido cuando era morro. O sea, cuando era morro era muy... El maestro te dice que aprendas y te lo chingas. O sea, la materia que tenemos en la secundaria de aprender a aprender, sí, era importante. No teníamos esa No, madre, no, güey. teníamos, Bueno, sí la tú tuvimos, sí, Yo güey, sí, pero... aprender a aprender. Es que son pendejos. ¿sí? Bueno, Aprendimos a aprender. No, aprendimos a ellos lo aprendieron antes, yo Yo no lo aprendí hasta la puta universidad, pero... Sí. Y creo que eso es lo que más te enseña la carrera, realmente como a formar estructurar tu pensamiento para empezar a hacer análisis a partir de tú cómo piensas el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo... A los priistas ya se fueron, pero Sí, bueno, adiós. yo soy de izquierda, de corazón de izquierda, entonces pues yo sí era de los que entré a la carrera diciendo quiero hacer un mundo mejor y quiero que no haya pobreza y quiero que la gente esté un poco mejor de lo que yo he conocido, ¿no? Finalmente te das cuenta que esa es una postura más política que científica como sociólogo, porque también ese es el detalle, ¿no? Se toma que la sociología es una ciencia, entonces en teoría nosotros que estudiamos no deberíamos de poner nuestros juicios, pero pues nosotros siendo el propio filtro de la realidad, o sea, lo que vemos y estudiamos pues viene en parte de lo que somos y de lo que pensamos dentro de ello. Entonces, bueno, no hay ni una sola sociología y... bueno, ¿por qué empecé a estudiar? Sí, ¿no? tú date, Sí, gracias. sí, tú. Nos aprender a No, aprender. mira, nos encanta. Y nos todos encanta. estamos así, güey. Ay, yo estoy prendidísimo, Mario. Que digo, A ver, párate a exponer, por favor. ay, Güey, este güey Sí, canciones era un puto 10, güey. sí, hiciera, güey. Este era Quisiera, un güey, puto bueno, 10 bueno, a Nosotros bueno. así.
Pues yo hice la presentación. Pues yo hice- Yo leyendo mis 3 diapositivas Sí. así nada más, y Marvin. No, mames. sí, no, pero Marvin es buenísimo. Tú sigue dando de grasa, nosotros Tú hacemos date, tú preguntas date. picantes. Explícale a la banda, porque en verdad estos videos son para eso, güey. Pues sí, para que la sepan qué banda- pedo, güey. Además, Ajá. nadie dice qué pedo con sociología. Exactamente, O y sea, hay, es, y hay es una... complicado, porque a la mayoría pues es como que justamente no entiendes. Y bueno, justamente cualquier cosa que veas incluso, o sea, por ejemplo, en este gatito se me ocurre cómo empieza la influencia china en Occidente. Y empiezas a hacer un análisis de la sociedad oriental en Occidente y cuál, por ejemplo, ahorita, súper salto, ahorita estoy dedicándome al comercio internacional. Entonces ahorita lo que yo estoy pensando es, por ejemplo, las navieras son controladoras del comercio internacional y finalmente controlan nuestras vidas. La mayor parte de las cosas que tenemos alrededor vienen de un barco que viene de China específicamente, generalmente. Y pues eso, o sea, si se dan cuenta, pasa de un lado a otro. Es lo El mismo que hace AliExpress. El AliExpress es todo Chain. un pedo. Chain. El chain. Ajá, el chain está cabrón. Entonces, si se dan cuenta, paso de un lado a otro y empiezo a analizar una cosa fácil y después otra. Y es la facilidad que te da la sociología para meterte a distintos campos. Ok. Oh. Entonces, bueno, uno de ellos es como el más obvio, que es el campo académico, ser profe de ciencias sociales, trabajar en el gobierno, en algún momento estar como en programas de investigación gubernamentales. Creo que es el área más cotidiana del sociólogo. Sin embargo, también se puede meter un poco a la parte de recursos humanos o capital humano. También podemos hacer análisis organizacional. Por ejemplo, yo me metí a la parte de bases de datos como sociólogo. La mayoría en la facultad eran cualitativos, el cómo de las cosas, y había muy pocos cuantis, ¿no? El cuántas cosas, cuánto de las cosas. Y yo me enfoqué un poquito más al mixto, me metí a bases de datos, y eso fue lo que me dio un trabajo en comercio internacional. Pero finalmente el sustento de todo pues es como la sociología, el poder analizar las organizaciones o el analizar las cosas que nos rodean para poder generar conocimiento de algo y hacerlo más benéfico. En el caso de lo que estoy trabajando, pues es como para hacer a la empresa con mayor rendimiento o con más ventas específicas, pero bueno, lleva un análisis atrás todo, ¿no? Uf, ¿qué? Estás dando... Como si un güey estuviera leyendo La verdad diapositiva, güey. O sea, Está riquísimo porque sí estamos entendiendo. No todos estamos así Sí por está entendiendo, Yo yo estoy- estoy como diciendo Yo pendejadas, estoy sí. agarrando el próximo. Sí. Voy a preguntarle esto, quiero preguntarle esto. A porque ver, estás pregúntame, inspirado. a ver. Pero a ver, socio, levanta la mano. Sí, a Y ver, lanza la levanta primera mano. bala. Oye, pero entonces está muy cabrón, o sea, dentro de la carrera, o sea, que dices que es el ámbito cualitativo. O sea, entonces pues, el ámbito cualitativo es la interpretación y subjetivo a cada persona. Exacto. ujú. O sea, y ahí, o sea, ¿no te costó trabajo esa parte? ¿O no? ¿O se desenvuelven muy fácilmente dentro de? Creo que la mayor parte, o una buena parte, más cuando eres académico, tratas de decir, yo soy imparcial. O sea, yo veo todo neutral, yo no pongo mis juicios, si es bueno, si es malo. Pero como dijiste, solo lo digo. al final de cuentas sí terminas poniendo un Sí, poco poner de el tu- juicio, de tu exacto, juicio, ¿no? porque O sea, nadie va a pensar de la misma forma que tú. Exacto, Ajá. o sea, muchas cosas, por ejemplo, yo decía, los priistas se van a ir porque justamente estamos acostumbrados a pensar el mundo entre izquierdas y derechas, ¿no? El derecho es pro vida, pro antiaborto, etcétera, etcétera, y el de izquierda es tal y tal, y con esos valores, pues cada quien mide la realidad. Entonces una como de las premisas principales es ponerlo sobre la mesa, ¿no? Yo soy tal, me conozco a mí mismo, sé cómo pienso, sé cómo analizo las cosas, y ponerlo en claro para que todos sepan de dónde partes, ¿no? O Porque sea, que no solo nadie- puede ser o blanco o negro. Ahí Exacto. puede haber, yo puedo tener tantito de negro, tantito de blanco. Cada persona. Ahora sí que puede aquí ser aplica diferente. como los memes de tú criticas desde tu perspectiva whitezican o... Desde tu Sí, privilegio. desde tu privilegio. Desde tu Ese es privilegio. justamente, pues es un muy buen tema, ¿no? Es como una clasificación de un grupo específico de la sociedad mexicana al que todos nos referimos, y es una sociología muy común, ¿no? O sea, nosotros vemos, de hecho todo el tiempo estamos haciendo como análisis interpretativos de sociología, o sea, ves a alguien y dices, chaca, me va a robar. Ah, güey, voy. Por ejemplo, Desde que yo perdonen o sea, amigos, desde- no, desde- no discrimino, güey. No, Desde ahí Pero entra saben a tu qué voy, ¿no? pensamiento
sociológico de que De todos. luego etiquetas a lo mejor a una persona a simple vista. Más bien como sociólogo interpretas esas etiquetas que ya tenías. No, es con los hijos de su puta madre Como que los nos iban hijos a de su- robar. Sí, güey. Sí, O sea, pero tal es vez dices, real, pinche güey. culero, güey, me robó, pero pobre vato, güey. No, tenía hijo de hambre, su no puta tenía madre. oportunidades. No, eran Bueno, unos o sea, hijos de como su persona. puta madre. Pues Ese sí, güey, güey, como pinches persona cadenatos común aquí, dices, ¿no? no mames, hijo de la verga. Pero como sociólogo, pues sí te pones a analizar como de tal vez no Tiene tuvo una oportunidades familia, educativas, se ve o la sea, verga. Su educación. finalmente sí que se nunca- ve la verga, porque pues se puede ganar No, es la que vida de ve, otras ve- ve- formas. ve la historia. O Cuéntale a sea, Marvin Si para te que nos roban dé su 10 varos, ¿qué interpretación. harías? o sea, lo voy a resumir lo más que se pueda. A ver, Llegando aquí al estudio, A Churubusco. A Estudio Churubusco, a Churubusco, tomamos un Un Uber. Uber compartido. No, güey. ¿Cómo es decir? Un transporte. y llegó el colectivo. Un Liverpool, Un ok. transporte Por la colectivo. ventana le pasamos el... Sí que dijimos, se cobra uno. Tuve ¿A que quién? gritar desde atrás. No, o sea, para llegar aquí tomamos una combi, le dijimos, bueno, a nada de bajar, a 5 calles de bajar, pasamos nuestro respectivo pasaje de 2 personas. Ah, güey, ¿lo puedes pasar? Ah, no, pues que sí. Y habían exactamente igual 2 güeyes adelante que pasaron el pasaje y gritamos, bajamos en tal. Y esos güeyes, sin decir nada, o sea, bueno, es muy obvio porque tanto Daniel como yo lo interpretamos de lo que estaban haciendo. Sociología. Sociología, güey, Sociología. interpretamos Sociología, tal amigos. cual sus Pobre señas, chavo, güey, no tienen. lo poco que dijeron, o sea, todo fue casi con señas, así como de que esos güeyes querían hacerle, La mañosa. hacer pendejo al chofer como si ese pasaje fuera de esos 2 güeyes, y dijeron así de, no, pues Don hay que chingón. bajarnos así, y pues luego ese güey y yo nos dimos cuenta, porque yo le hice así como en la pierna, así como de, topa el pedo. Y los güeyes se bajaron así sin pagar, pero uno de ellos sí tuvo conciencia, se regresó, o sea, como que se bajó, se regresó y sí le dijo al chofer así de, aquí están estos 2 pasajes. Pero igual no hubiera pasado nada si sí, No, pues yo al chofer le hubiera dicho, no mames, pues yo te Pues pasé es tu mi pedo. Ajá, dinero. sí, Y la sí, gente sí. vio, güey. Ya ese güey fue. A mí me ha pasado, pasa no mucho mames, en la... Sí, pasa mames. mucho en el Uber que está aquí a hacer. En el Uber, Sí. en el Uber que te deja ahí. Puto Uber de En, un, mierda. en una, Pasa mucho, en una güey. limusina Una naranja. Volkswagen O sea, ¿y te la han aplicado a ti? Pues sí, yo creo que a todos nos dan, bueno, no tenemos... O sea, pero sí te bajas, No, pero, sí. pero O sea, te han yo he llegado a visto- decir yo he así visto en la el chofer mañosa. de- O sea, a mí no me dice nada, pero creo que pues el chofer también sabe que pues Ya, se ya, bajaron, ya ya se la la aplicaron. comieron. Ya se la Ajá, aplicaron. Sí, no, fue como. Y ajá, y Chingón. es la Hijo de primera su vez que no, nos lo iban a aplicar, güey. Yo le dije, no mames. Y te emputaste. Pues Ah, no, porque no, al final no, de no. cuentas le íbamos a decir al chofer, pues te pagamos. Ya te pagamos, pues, ya. ya. El pendejo eres tú. Ajá, el Ajá. pendejo, pues sí. Ponte vivo. Ponte ¿Cuál pila, sería ¿no? tu interpretación sociológica? A ver. Pues, Hijos de su puta madre, la etiqueta. La base de todo es el dinero y el intercambio de bienes. O sea, que tú Oh. tienes que dar algo Ajá. para Ojo que ahí, te ojo puedas ahí. transportar. Exacto. Y el otro que no dio nada Es es un economía, culero. Ah, Así. claramente. Entonces, me explico, va mucho al intercambio monetario, pero... Oh. No es cierto, mamón. Me mamé. Ese Pero güey, más- ¿cómo se la creyó? Yo me la creí. Vieron su cara de pendejo. Yo te creo todo lo que me digas. Ahí está, volvimos, Marvin. A ver, pero bueno, tuvimos un ligero corte, pero tú dijiste que no estabas aplicando la sociología, pero ahorita con lo que me dijiste, tal vez en tu mente sí. A ver por qué, o... Ajá, sí, sí. Sí. O sea, Bueno, yo Está aquí, salí todo de la está carrera. aquí. Bueno, la mayoría de los que estudian sociología salen, más del 50%, sin llegar al 80%. Nos Ah. quedamos bastante pocos en la carrera y es bastante árido, como todo, entender qué es la sociología, hacia dónde quieres ir. También es una carrera que te deprime bastante porque empiezas a ver todas las problemáticas sociales y creo que al menos no hay muchas carreras que se dediquen a ver la parte fea de las cosas del mundo, ¿no? Y nosotros como que la sociología sí estudia eso y en cierto punto pues mucha gente no le gusta o muchos nos deprimimos, ¿no? Empezamos a hacer análisis de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, la pobreza, África y un montón de mierdas que se pueden imaginar. Entonces la mayoría se salen. Bueno, empiezas a avanzar y no haces una coraza, pero bueno, al menos tratas de sobrellevarlo. Cada quien va agarrando como hacia donde le gusta, hacia más cualitativo, cuantitativo, o dependiendo como qué corriente de la sociología quieran agarrar, ¿no? Y cómo quieran interpretar al mundo. También depende mucho justamente de lo que te decía, de cómo creo yo que es el mundo, hacia dónde quiero o me gustaría llevar el mundo, y así lo interpreto, ¿no?
Entonces, por ejemplo, yo como que no sabía, güey, o sea, estás a mí muy- realmente me gustaba mucho la sociología, sin embargo, epistemológicamente, no he construido algo, o sea, no he construido como conocimiento propio, sino que he agarrado como lo que me ha enseñado la carrera, y antes de terminar empecé como con manejo de bases de datos, como para complementar, porque si de por sí la sociología es complicado tener trabajo, ser sociólogo cualitativo, es decir, como de las cosas, pues está Está más cabrón. pelado, ¿no? Ajá, O sea, es porque como- pues no te pagan mucho por Sí, por está- hacer esas cosas. Y cuantitativo, pues les interesa mucho a las personas, específicamente como el marketing, o en general como Sí, el marketing. para ver a qué persona va dirigida. ¿A qué tipo de persona va qué tipo dirigida? va, ese Exacto, pedo. exacto, como análisis de ese tipo. Que los de marketing me dirán, no, los sociólogos no hacen eso porque bla, bla, bla", pero sí lo hacemos. Pero sí No, lo pues, hacen. Tuvimos hace 2 capítulos alguien con que te puedes romper la mano. Ah, con el que te puedes dar un tiro, ¿no? Pero a ver, yo aquí en el público, así me alzaron la mano. A ver, Así ¿qué, me qué dijeron. dice el público? Vamos a decir público, a ver, ¿tú qué pregunta querías hacer? Ah, sí, yo Ah, sí. quería más o menos preguntarte que si desde un punto de vista sociológico en cuanto al estigma hacia las personas, supongo que ustedes ven desde la axiología, que es la ciencia que se encarga de los valores de las personas y las cosas, cómo lo ven o cómo lo pueden manejar con los demás, porque yo sé que, como tú ahorita nos estás expresando, ¿no? Que cada quien tiene su punto de vista, pero cómo lo pueden así como tratar de encajar con los demás. Buena pregunta, público. Pues tratas de llegar a generalidades. Por eso se discute mucho si somos ciencia o no somos ciencia, porque nuestros análisis dependen de Exacto, no es algo como exacto. No es Exacto, sí, no es como, incluso ni las matemáticas son exactas, pero para la mayoría de nosotros los mortales, sí lo son. Porque Mira, los nosotros- ingenieros ya se nos quedaron así chatos. No, pero porque nosotros la entendemos, ¿no? O sea, no Como porque... una ciencia exacta y a lo Ajá. mejor lo tuyo, como Exacto, dices, sí, su muchas- interpretación de lo que Exacto, hacen ajá. es exacto. Porque Ajá. decimos, O como exacto. muchos lo dicen, es de una forma cuadrada y te quedas Pero en pues esa es idea. como pi, Es que no ¿no? O sea, hablamos lo de esto, redondeas es y que no dejas se- el Ah, punto. hablamos de esto, no, Sí, exacto, y lo tuyo no es encerrarte en una idea tal cual cuadrada, lo tuyo es como... Más bien poner claro cuáles son mis fundamentos de lo que estoy diciendo. Creo que eso es lo principal. Entonces, por ejemplo, si estoy analizando los valores de las personas, tengo que decir cuáles son la forma en la que voy a distribuir o a analizar todo eso, ¿no? Por ejemplo, si estoy, hace rato mencioné lo de los chakras, perdón, pero pues podríamos hacer un análisis de cuál es el origen de un grupo específico. No sé, acá atrás en Aragón había unos combos que eran como grupos de reggaetoneros que bailaban reggaetón, van a fiestas, y lo que llamaríamos chaca, y el tipo de chaca que si se sube a la combi o al Uy. camión, te quedas frío. no, a ver. Sin embargo, pues también puedes interpretar incluso los valores de ellos mismos, de lo que ellos te dicen. Eso también es parte de la sociología, ¿no? Preguntarle mucho a las personas, ver cómo se organizan, ver qué están haciendo, y a partir de eso sentar cómo vas a interpretar. Voy a decir, voy a agarrar la opinión de tal persona, bueno, de tal grupo de personas, y voy a tratar de encontrar un estándar de cómo ellos consideran tal cosa, ¿no? ¿Qué significa el reggaetón para el combo de reggaetoneros? ¿O qué significa El reggaetón es vida. robar? O bueno, ¿qué significa vender droga? Esto muy cabrón. Pero bueno, ¿qué significa vender cualquier tipo de sustancia ilegal? Nos valen. Bueno, ya, esta madre está baneadísima, Chupando. esta madre. ¿Y qué significa para ellos? ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué significa en sus vidas? Y incluso cómo se ve desde afuera, cómo se ve desde adentro. Pero si te das cuenta, tratamos de ser como desde un punto muy neutral, sin decir yo lo veo bien o yo lo veo mal, ¿no? Yo no veo si están robando o no como algo malo, sino el por qué están robando, o el por qué están bailando reggaetón, o por qué se visten así, o por qué hacen videos de YouTube. ¿No? Sí, exacto, sí, o Dos sea, pinches güeyes sin qué hacer, ¿no? todo tiene un porqué, ¿no? Está Sí, está y eso muy- es como que nos vamos al cómo, por qué de las cosas en la sociedad. Hijo de su Entonces, O sea, sí, es entender más o menos, o sea, ponle un resumen a alguien que no sabía nada de esto, es entender, no juzgar,
directamente, más o menos. Más bien eliminaría la palabra juzgar porque juzgar es algo que viene de tu persona Ujú. completamente. Y tú tratas de Y ser tratas, neutral. ajá, exacto, tratas de interpretar No mames, a partir de un escuchando. conjunto de... No, por eso. Ponte eso- verga, mi que tío. su opinión, No, que no, su chido, opinión, verga, que su su puta opinión, madre. no juzgar, que esos pendejos No nos juzguen. están escuchando. Juzgar es malo. Juzgar es malo. Ya, No. juzgar es malo. No, pero sí la hacemos. Pero Yo sí pues, sé. es sí, inevitable obvio, juzgar. güey, Y obvio. justamente Sí. ese es como el pie Pero- cojo de la sociología, güey. Sí. Que es muy que- difícil el sacar tu opinión propia cuando trates de ser como... Más bien decir, güey, yo no critico a estos cuando haces una Cuando ni tesis los o haces conozco, un libro cuando- y claramente se ve que estás en contra de ello, ¿no? Entonces no hay problema con que digas que las cosas crees que están bien o crees que están mal, porque todos tenemos como el punto de vista y cualquier sociólogo puede decir lo que él interprete a partir de Ujú. sus fundamentos. Sin embargo, decirte claramente que es lo que hace cualquier ciencia. Estos son mis fundamentos, ¿me explico? O sea, si yo te estoy diciendo que está culero, es Está por culero. esto y esto. Ah, ok. No te lo digo, está No es culero porque a mí no me gusta y porque ya. se ve feo, güey, ¿no? Porque me caen mal o... Ajá. Porque huelas feo. Sí, no. O sea, me ha aguantado. Ah, sí, sí. Este... y ya. Bueno, pues más o menos como que a eso iba con los valores. Bueno, está durísimo. Estamos aprendiendo muchísimo. Eso es lo que también me había interesado desde que tú me dijiste, tengo que ir porque no había alguien que no hay No mucha hay gente, no hay muchos no hay sociólogos. muchos sociólogos, pero por lo mismo de ese pedo, o porque no hay bar, o porque Pues, o sea, creo que el sociólogo siempre es muy crítico. O sea, siempre dice, ¿por qué? Creo que la pregunta principal del sociólogo es ¿por qué de las cosas, no? ¿Por qué hacemos videos en YouTube? ¿Y por qué la gente los ve? ¿Cuál es el interés de TikTok? ¿Por qué la gente ve videos de diferentes temas en 15 segundos? Si antes hacíamos libros enteros y nos la Para pasábamos explicar meses un estudiando tema. un solo tema. Entonces es un cambio como y ahora dices, no solamente ay, lo en vi en una un persona, TikTok. sino en una sociedad entera, ¿no? Sí. Y no solamente en una, sino en distintos tipos de sociedades en el mundo. Y ahorita, ¿cómo tú ves a nuestra sociedad, a nuestra generación? Tú siendo un ¿Cómo la sociólogo, analizarías? ajá, ¿cómo la analizarías? ¿O qué punto o qué perspectiva tienes tú? Pues yo creo que ¿O cómo pues todos vamos? estamos como entre los De la 23 y verga, ¿no? 26, ¿no? Más o Ah, menos. 20, 26. Y está cabrón, 22. güey. Yo creo que ya nos habremos dado cuenta con los videos que pues generalmente es pues chíngale porque no hay Sí, no hay oportunidades oportunidades. dadas, ¿no? O sea, justamente decían en el video anterior go hard o go home. Sí. Porque, bueno, o sea, me recuerda a los 60 de Estados Unidos, podías ser un pinche hippie que se la pasaba en la carretera y regresabas a tu cantón y tenías trabajo, güey. Y ahorita haces esa mamada en cualquier lado y regresas y te quedas 6 meses sin trabajo porque está cabrón encontrar un trabajo. Está muy cabrón. Entonces, pues para nuestra generación está difícil. Complicada. Es Es complicado. una generación complicada, es un panorama complicado porque también... Pero lo estamos- vemos mejor que los más morros. Digo, lo vemos peor que los más morros. Como que los más morros lo ven más light. Pues es que estás morro. Vaya, dices... No, pero pues es la Es que ya estamos en un tipo de edad donde dices, verga. Ya somos señores. ¿no? Según el INEGI todavía no, porque Bueno, yo me Pues sé... fue el INEGI, mamón. Fue la. Ajá, es otro. ONU. No, fue el INEGI, güey. No, bueno, La mames. el adulto joven, ¿no, güey? No, ¿Eh? Adulto joven. Ajá, el adulto sí, joven es no. hasta los 24, pero 25. No. 25. 25, pero no fue 25. INEGI, güey. O sea, Bueno, no fue Sí, INEGI. no fue. Bueno, según un estudio, me decía, ahorita no lo tengo en la mano, no lo tengo apuntado, pero decía que hasta los 25. ¿Tenemos 25? ¿Tienes 25? 25. Ahí estamos ahí, búscalo. Por eso tenemos Está pelado, güey. Y por lo mismo, o sea, si está pelado para los que estudian algo, que hay muchos puestos de trabajo, el sociólogo es como difícil de, bueno, hasta llegarán ahorita a la media hora, 40 minutos diciendo, bueno, qué verga estudias la sociología. Entonces Me ese es el encanta, me detalle. encanta que lo estás- Porque mucha gente es lo mismo, ¿no? ¿Para qué voy a querer un sociólogo en mi organización? ¿O para qué vamos a hacer programas de investigación en sociología si no van a retribuir en dinero, básicamente? Pero es como que la no saben medida. Es lo Sí, que es muy a importante. quien te contrata le importa, obviamente. Ujú. Pues sí, o sea, va mucho a lo que nos dedicamos. O sea, de hecho hay como 2 áreas de oportunidad. Bueno, podemos decir 3, pero 2 son públicas y una es privada. Una es la academia, la otra es con organizaciones públicas, como pudiera ser Secretaría de Gobierno para hacer algún análisis de no sé, alguna población específica, o en alguna secretaría como de Economía, para ver cómo podríamos darles trabajo a los menores de 30 años.
Pero Hace falta. ¿no? Hace Yo falta una digo. chambita buena. Que no paguen 5 o 6 varos por Échame de la 8 a mano, papi. 5, Me güey, de preparé lunes a un viernes. chingo, no échame un mames. matecito, mándame Y un pues si hicieran unos buenos análisis se darían cuenta que pues está cabrón. Está muy güey, o sea, cabrón, está- igual lo saben, es como, no mames. Pero es difícil, ¿no? Entender cómo a qué va la sociología y más en las organizaciones. En las organizaciones como que nos consideran el de izquierda, el rojillo, el que no tiene mucho que contribuir a las organizaciones privadas. Sin embargo, pues la sociología tiene su lado oscuro, digo yo, que es el lado de los privados, porque finalmente, por ejemplo, tengo amigos que se dedican a la sociología urbana y ellos hacen análisis de distintas colonias o distintos sectores poblacionales en donde están desarrollando algún edificio o alguna unidad habitacional y pues prácticamente su análisis o su estudio es decir que la gente quiere que hagan un edificio de 40 pisos ahí. Por sus huevos. Pues porque les pagan más que Bueno, nada, ¿no? O sea, Bueno, también. sí, pago. pero eso es a lo que voy, que finalmente hay un campo, sí hay un campo de trabajo, bueno, hay 3, los que le decía, la academia, que es como el más chévere, es el que a mí más me gusta, el gobierno, digámoslo así, y los privados, pues muchas veces no te dan la libertad de decir lo que tú quieras o hacer los análisis libremente. Sin embargo, Siempre y bueno, cuando no les convenga, ¿no? exacto, por ejemplo, como en esta parte, los amigos que están en sociología urbanística, pues su trabajo es básicamente convencer a las poblaciones de que quieren un edificio y ellos le dicen, es que no voy a tener agua, pero no vas a tener agua, pero vas a tener iluminación. ¿Y qué tal ¿Quieres la lo vista, básico? papi? ¿Qué quieres? Es un Ajá, lujo ¿sabes? que Como una tú puedes mejor ver, zona. O te No, dicen, va a llegar, pero está mal pavimentado. Te vamos a pavimentar. Y ya con Pero eso no hay compuesta parque, un- te ponemos un parque. Y hasta que todos Verga. aceptan, todos los vecinos, y después construyen y la constructora no hace nada, ¿no? Entre Y lo eso sí. privado y entre los seguros que se hace con el gobierno y bla, Todo, bla, todo, sí, Toda toda la la ya mañana, como te conocemos. ponen una estela de luz, ¿para qué verga quiero una estela ¿Para de qué luz? verga quieres? ¿Para Y qué? el sociólogo pues Te va a dar termina turismo. Dos diciendo pinches así, llantas ¿no? de tractor, ¿no? Te va a dar publicidad para bajar un dron. ¿Sí? ¿No viste que sacaron un dron en la estela de luz? No. Y hasta sacaron noticias y No, todo el pedo. no lo vi. Pues para eso sirve. Pero es que sí, o sea... Fuera. Fuera. Punto viejo de Manes izquierda. de derecha. Ey, Marvin, bueno, adiós. Con permiso, ya no pasa. Gracias. Estuvo chido, chavos. De PRI para abajo. De prima. Ay, no, man. Este güey viene emputado así. Yo ya- Te avienta como un pinche chelado. La hamburguesa. No, pero yo no La chela, güey. No me salud De la porque nariz. no hemos Salud, invitado. salud. Y todos estamos como pendejos así como que. Ay, no, solo. Estamos Estamos anonadados. ¿Qué pinche episodiazo, banda? Ah, ya. Y qué bueno que Oye. estamos aprendiendo demasiado. Y me encanta que hayas estado aquí porque eres el experto en lo que queríamos. Estás muy cabrón, Marvin. Estás Marvin. En este pinche episodio hemos. No mames, he aprendido así. Me quedo así. La 4T. No es cierto, no. Pero. No dije pero nada. Ese güey así como. Dijiste. Dijiste que. ¿Qué dijiste, hijo de tu? La 4T no es de izquierda. No, o sea, nada más estamos bromeando, pero, o sea, lo que tú nos has dicho, que sí, tal vez no, pero ¿por qué sí estudiar sociología? ¿O por qué tú dirías, oye, compa, anímate, o date grasa? Tú explícanos. O estás en un tema ¿Por qué complicado es para estudiar ti. sociología? Pues creo que depende mucho de la personalidad de cada persona. O sea, finalmente eso que era malo, como el decir quiero cambiar el mundo, finalmente creo que es esa semilla o eso que impulsa como a cada sociólogo a estudiar su tema, o al menos al decir por qué. O sea, si tú eres una persona que tiene como muchas ansias de conocimiento, creo que te va a agradar la sociología porque siempre vas a encontrar como algún tema que tengas que investigar. Ujú. También te va a dar la flexibilidad de acercarte a ello que te agrada desde la sociología, el entender de dónde vienen las cosas, el porqué de lo que existe ahora, el porqué de nuestras propias palabras, y está padre. El acercamiento como a las distintas ramas, tanto a la psicología como a la comunicación, como a la antropología, tiene como bastante convivencia con muchas áreas del conocimiento para poderse explicar lo que analiza. Entonces como que te abre un panorama muy grande. Específicamente a mí, y va a sonar como
Pinky, pero creo que me hizo pues mejor persona. O sea, finalmente creo que me dio apertura de mis puntos de vista, de mi forma en la que entendía la vida, la forma en la que entendía a mí mismo, incluso la forma en la que entendía a mi familia, a mis amigos, porque dicen por ahí, un sociólogo muy conocido, al menos cuando entras a carrera, que es como que te pones unos lentes. Estás acostumbrado a ver la realidad normalmente y te pones los lentes de la sociología y empiezas a analizar las cosas de forma diferente porque empiezas a preguntarte el porqué de las cosas. Entonces, creo que es para gentes muy curiosas, también es para gentes que están acostumbradas a ser incómodas, porque a la mayoría no nos gustan que nos pregunten el por qué, ¿no? Sí. Y el sociólogo, pues, es como muy chismoso, todo el tiempo estamos, también si te gusta el chisme, puta, la sociología está hecha de Siempre te gusta chisme. meter así tu cuchara en una plática, en una opinión. Creo que igual vas como que le vas agarrando el agua a los camotes, o sea, por ejemplo, te das... Pati Chapoy no estudió comunicación, estudió Estudió sociología. sociología. Vieja chismosa. Vieja chismosa. Sí, porque finalmente es que incluso, por ejemplo, también la comunicación, tanto la sociología, muchas veces se nutren no de lo que nosotros decimos, o sea, la mayoría de las ciencias es como de yo parto de esto y es para el mundo. Y finalmente nuestras propias ciencias sociales no partimos de nosotros hacia el mundo, sino que el mundo son lo que estudiamos. Sí. Entonces es como, incluso todas las ciencias, pero no lo tienen como puesto sobre la mesa. Entonces, bueno, me perdí un poco en el último minuto, pero bueno, si eres chismoso, te va a encantar porque finalmente la sociología y más la cualitativa se construye como de preguntar a las personas qué opinan, cómo se sienten. Por ejemplo, mi investigación de grado, mi investigación de tesis fue sobre violencia en trabajadoras domésticas, que es un tema bastante complejo, un tema es muy analizado, pero también es un tema que tiene sus fundamentos desde la esclavitud humana. Entonces, finalmente, como que no solamente ves lo que pasa, no solamente cómo le hablas a las personas que son trabajadoras del hogar, sino también como que ¿Nos quieres platicar algo? Algo que compártelo con todo el grupo, Ah, pendejo. Entonces deja tu puto celular. me cortaron la inspiración. Madre. Es que volteé, perdón. Entonces, bueno, finalmente, por ejemplo, lo digo por el chisme, en el sentido de que a mí para hacer la investigación era preguntarle a personas lugares de su vida muy complicados, lugares en el que los han discriminado, les han violentado tanto físicamente como verbalmente, y es parte de tu trabajo el enterarte de todas esas cosas para poder interpretar cuáles son los valores que hay sobre el trabajo del hogar, sobre las propias trabajadoras, el por qué les dicen eso, cómo ellas mismas construyen su pensamiento para aceptar esa condición y seguir trabajando ahí, ¿me explico? Sí, Entonces, si se dan cuenta, pasamos como de lugares muy chéveres como el análisis del TikTok en nuestra generación, hasta lugares temas muy mucho oscuros más. como cómo violentan a una persona físicamente o verbalmente, y incluso esa persona lo acepta, ¿no? Porque no tiene... Ya sea por necesidad, por oportunidad de trabajo, por Y también mantener eso es a parte tal de la persona. interpretación del sociólogo. Entonces, por eso es como para gente, pues, chismosa, porque a gente que realmente no le interesan las demás personas, cómo viven, cómo se desarrollan, cómo sienten, cómo piensan, pues no te va a interesar la sociología, porque la sociología es pensar en los demás todo el tiempo. Y también es, pues, lo que la hace un poco difícil, ¿no? Como que tener toda esta... que hasta nos quedamos callados, perros. Que finalmente es un poco difícil, son difíciles esos temas. Ahora te interrumpo. O sea, pero estamos como que risa y risa y como que nos dio el bajón, ¿no? No. Finalmente son como temas muy complicados que Cierra el que culo. finalmente Sigue viendo tu pues tiene celular, que ver papito. el sociólogo. Y bueno, entonces eso, si te gusta mucho el chisme, está muy chido Es una carrera. y pues Sí. está chévere. O sea, O sea, a mí me gusta. no es lo que lo pintan, deberías de estudiarlo, pero también tu campo laboral es complicado. Sí, O el sea, campo lo que laboral está tienes que jodido. tener que en claro es que, o sea, hay muchas cosas en las que te vas a aprender y en las que te vas a hacer tu forma de pensar va a ser, así que muy diferente, pero pues hablando. Muchas veces en sociología, y creo que no es lo que pasa como en muchas otras líneas de estudio, que tú mismo te haces como tu propio camino. Va a sonar, igual todos nos hacemos nuestro propio camino,
pero el sociólogo pues define como que hacia dónde quiere ir y cómo quiere ir. Por ejemplo, una de mis mejores amigas estudia sociología de la literatura, sin embargo, ella no encuentra como diferencia entre, bueno, no es simplificado, no encuentra diferencia entre un texto literario y un texto sociológico porque ambos explican la sociedad, uno desde una historia y el otro desde explícitamente tal hace tal y entonces tal. Sin embargo, los dos tienen como la misma carnita, ¿me explico? Uno se fundamenta en entrevistar y el otro se fundamenta en crear personajes que tienen esos valores del que el otro estudió. Y por ejemplo yo, en mi caso, pues empecé como con el análisis cualitativo que me permitió manejar bases de datos y de ahí me pasé a comercio internacional, que va como más a RI, Relaciones Internacionales, que también es una ciencia social, pero el análisis no va como tal como en la sociología. Sin embargo, la sociología me dio las herramientas para poder hacer análisis de datos que funcionan para el comercio internacional, para el marketing, para el manejo de recursos humanos o capital humano, etcétera. Entonces creo que eso es algo muy chido que te da la sociología, ¿no? O sea, una como flexibilidad. Tal, como tal, si tú te enfocas en encontrar un trabajo tal cual de sociología, es difícil, pero te da ciertas herramientas para que puedas aplicar, no sé, lo que ya conoces a lo que ahorita tú estás trabajando, que dijiste, ok, es importante base de datos, cosas así, estudiar eso, saber eso, para abarcar ahora este campo de trabajo. Y si tú abarcas otro, no sé, otra herramienta, pero que ya traes como el chip de, pues con la sociología entiendo de lo que va esto, abarcas esa especialidad y abarcas ese campo de trabajo, por así decirlo. Sí, o sea, que tú, es como que tú tal cual todo. te buscas tu oportunidad. Sí, o sea, por eso era como a lo que voy, que el propio sociólogo va más o menos midiendo el campo en el que le gusta. Y yo creo que en realidad cualquier carrera, pero por ejemplo el sociólogo hay veces que le encanta la academia y le encanta hablar frente a la gente y frente a los alumnos y escribir y estar en las conferencias de la universidad, etcétera. Y eso es completamente académico, ¿no? Le encanta estar ahí en la universidad, que a la vez es un sistema muy cerrado, que no toda la gente entra, que la gente es culera porque hay muy pocas plazas, etcétera. Y también está al que no le gusta para nada y le gusta todo independiente, autogestivo. Y finalmente, por ejemplo, tengo conocidos que venden libros y de marcas, bueno, de editoriales, perdón, independientes, y ellos mismos hacen como que todo, ¿me explico? Esa es su forma de hacer sociología y a la vez de reaccionar frente al mundo. Y también hay personas como yo que nos hemos integrado a un esquema corporativo de una empresa internacional y que tenemos que adaptarnos a ser godines, ¿me explico? O sea, utilizar las mismas herramientas que todos hemos tenido a la mano o al menos ¿Te convertiste en lo que juraste destruir? Hasta cierto punto, sí, porque eso es como el plot twist de la historia. Yo, como aceptado como una persona que me considero de izquierda y que mis análisis parten más o menos de esos valores, también, pues estar en comercio internacional es prácticamente servir al capital y pues también estoy acostumbrado a que me pidan que hagan el análisis de rendimientos económicos y haga análisis de mercado y finalmente lo que deje, ¿no? O sea, finalmente lo que mi puesto es lo que genere y finalmente también pues es como una parte de estos como lo que les decía, los urbanistas que se venden a la constructora para convencer a la gente de que necesitan un edificio de 30 pisos aunque no vayan a vivir ahí. Sí. Entonces hay de todo en la sociología. Justamente les decía, por ejemplo, me gustaría poner como el clásico ejemplo es Carlos Marx, que él no se dedicaba a nada cuando estaba en su momento, sin embargo hizo como escritos analíticos de la economía muy importantes. Y también podemos hablar de muchos otros sociólogos que partieron de lugares muy diferentes. Entonces creo que eso es lo más chévere de la sociología, que finalmente te permite desarrollarte como desde lo que tú consideras apropiado, desde tus propios fundamentos de conocimiento y pues creo que eso como la flexibilidad. ¿Qué otra cosa positiva? Leamos mucho, entonces eso puede ser un pro o un contra. Si no te gusta leer, eso te lo dicen desde el primer día, pero bueno, pues, si no te gusta leer es muy difícil porque pues nos dedicamos a leer y a escribir. O sea, creo que no hacemos otra cosa, al menos en la carrera solo lees y escribes.
Entonces, si no te gustan esas dos actividades, y también con comunicación también. Ajá, también. Sí, ellos hacen más cositas, pero Ajá. nosotros Te tienes que ver. enfocas mucho en eso, ¿no? Ujú. Verga, De Marvin. Verga de mono. No, Marvin, no, gracias. Me doy gracias. Wow. Wow, No sabe qué Como el preguntar. Guau, no. El perro, wow, no. Oye, había un punto, bueno, desde que empezó Hijo de- el video, Así. pues no estás ladrando. Te amo. Desde que empezamos, tú dijiste que la paz mundial y todo eso no era como para beneficio propio, sino para beneficio de alguien más. ¿Por qué es eso? O sea, sí, porque Buenísima pregunta. Con eso va a ir cerrando igual yo. Ya te Sí, de hecho. ven como Dine. Bueno, pues, ok. Bueno, yo específicamente creo que es algo de mi propia educación, Ujú. o sea, y creo que también parte de muchas personas. Llegamos a la sociología a tratar de cambiar el mundo, tal vez hacerlo un lugar mejor, o al menos diferente, desde nuestro punto de vista, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí fue mucho los valores que mi mamá me enseñaba, como los valores de respeto, igualdad, etcétera, que también, bueno, desde la escuela, etcétera, me han enseñado. Y también hay otras personas que llegan a esas mismas conclusiones o como esa formación de conciencia de otra forma, ¿me explico? O sea, un rico también puede saber que estar pobre es malo Ujú. y el pobre lo vive, ¿me explico? Sin embargo, los dos saben que es un lugar complicado. Ese güey siempre pasa, güey. Hoy pasó más tarde, ¿no? Oh, sí. ¿Qué te dije? Me dio risa cuando Untas. lo vi. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales. Y ni son tan chidos, güey. Nunca los he ¿No? probado. No están chidos? no están chidos. No tienen carne, eso sí No, me están acuerdo. culeros. Entonces las personas llegan como a ciertas conclusiones de diferentes formas. O sea, por ejemplo, una persona rica también puede saber que el ser pobre es complicado, es malo y que tiene dificultades. Y también una persona pobre obviamente lo vive mucho más complicado que la persona que no está en esa situación. Sin embargo, se forman como un criterio en común, que ese criterio en común a veces le llaman derechos humanos. Pero bueno, ese no es el tema. Ajá. Pero por aparecer algo, ¿no? Por ejemplo, una forma de análisis sociológico son desde los derechos humanos, que es lo que todos deberíamos de tener en común. Ujú. Me explico, y es una forma de bien común. Y es como un pensamiento bien chido que te da risa cuando lo escuchas, pero que a la vez creo que nos une como sociólogos, a la vez como que finalmente muy difícil es quien te diga que, bueno, los fatalistas sí te van a decir como todo está así y muy difícilmente va a cambiar. A veces la mayoría también lo pensamos, yo lo he pensado. Sin embargo, pues finalmente los cambios sociales están todo el tiempo, entonces te dan como una cierta rendija para poder transformar las cosas. Y creo que, al menos desde mi perspectiva, quisiéramos no morirnos sin cambiar algo, o al menos decir algo, ¿me explico? O sea, lo que nosotros escribimos, lo que nosotros decimos, tenga alguna influencia. Quieres que tenga el sentido para, ya sea, obviamente tu objetivo es que tenga sentido para 1000 personas, pero con que tenga sentido para, Pues para mí, 10, ajá, con que para tengas- ti, para una persona, ya... Depende del sociólogo. Para mí creo que sí es Ah, ok. importante el influir en la sociedad. ¿me explico? Para O sea, orientar, ¿no? ajá, o sea, tenemos creo que Ajá. las herramientas como para poder influir. Sin embargo, también hay sociólogos que te van a decir que el papel de la sociología solo es descriptivo, ¿no? Decir cómo está, qué es, de no dónde influye viene, como tal. y nosotros no podemos hacer nada. Desde mi perspectiva, que es una perspectiva más política de influir sobre las cosas, creo que sí, la sociología tiene muchas herramientas para poder hacer un mejor lugar, que al final es difícil, ¿no? Es complicado. Pero- Es complicado, pero se está intentando. Se intenta, sí. Se está intentando. Poquito a poquito, pasito a pasito. Sí, no puedes ser avaricioso, ¿no? No. Bueno. No, si no hubiera estudiado Sí, no, sociología. exactamente. Claramente, no. No, pero bueno, Marvin, no, estamos aprendiendo muchísimo. Ya vamos a llegar a la parte final de todo esto, así que a ver, vamos a preguntarle al público. ¿Tienes alguna pregunta o algo que le quieras decir a Marvin? Durante toda tu trayectoria como sociólogo, ¿te has encontrado con alguna dificultad así que tú dices, verga, esto qué pedo? Así lo más cabrón que tú puedas ahorita acordarte. Así que, no. Creo que Ya. Resumido. Ajá. Resumido. esperanzas de vivir. Tener ganas de vivir. Wow. Qué profundo. Wow. Estamos Sí, porque justo la sociología te hace preguntarte ¿Por
¿por qué mierda tengo ganas de vivir? O sea, ¿realmente va a cambiar? ¿Va a ser mejor? ¿O realmente mi propia vida va a ser mejor? Oye, todos Porque están estamos bien acostumbrados a decir Ya. como, mañana va a estar chido, güey, y voy a tener más dinero, mi casa, mi familia, etcétera. Pero como sociólogo, pues empiezas a sopesar como las Sí. condiciones. Incluso, por ejemplo, no lo va a ver mi hermano, entonces como mi propia sobrina, ¿no? Él súper feliz que va a tener una hija y obviamente yo también feliz que mi hermano tenga una hija. Ujú. Pero en este mundo, Está ¿me explico? complicadísimo. Entonces va mucho en ese sentido. Entonces sí, realmente creo que el sociólogo a veces y personalmente se pregunta mucho si hay razones para seguir existiendo. A lo mejor Hola, también entra lo fatalista un Hola, poco, ¿no? Burgir, Que a lo hola, mejor no es Burgir. tanto que tú quieras. Burgir, a la Sí, sí, Burgir. no, Burgir. pero tú analizas toda la situación entre... Sí. A lo mejor es un poco fatalista lo que pienso, pero lo he analizado y vamos para eso. O a lo mejor puede haber otra persona que dice, lo he analizado, tal vez no vamos para eso, es perspectiva de cada uno. Sí, Y sí, eso es lo finalmente. interesante De la tu carrera. sociología. Ajá. Uy, mira, a ver, Dati, ¿tienes algo que decir? Sí, yo quiero saber el contrario de lo que dijo Dan. ¿Qué ha sido lo mejor que has podido experimentar o conocer como sociólogo? Lo que tú digas, no inventes, por esto estudié sociología, por eso estoy donde estoy. Creo, bueno, no son palabras mías, pero un fotógrafo le llamó la sal de la tierra y él dice que la sal de la tierra es toda la diversidad que hay entre la vida de todas las personas. Eso que nos hace sonreír aunque estemos en un lugar que puede ser muy difícil para esa persona o para nosotros, pero de todos modos sonreímos, interpretamos, vivimos la existencia y justamente como esas rendijas de felicidad o simplemente ver a la gente bailar, sonreír, eso que disfrutar, creo que como sociólogo también te da como mucha dicha. Creo que eso es a la vez disfrutar como el placer con tus amigos o el placer de personas bailando, unos viejitos bailando o muchos detallitos que antes tal vez sí veíamos, pero justamente dentro de todo el caos ves esas pequeñas rendijas que te dan un poco de vivacidad, de felicidad, de esperanza. Creo que son lo que me he encontrado con la sociología. O sea, también me ha permitido no solo ver en mi felicidad, sino tratar de meterme como en la felicidad de otras personas o de otros grupos o regocijarme como en los momentos chidos de otras personas que antes de sociología no... Como tu sobrino o sobrina que Exacto. puede llegar, o sea, a lo mejor lo ves como de, van a ser en este mundo, pero para tu hermano es así como de, Sí, él bueno. o ella puede ser mi mundo, él Sí. o ella puede cambiar este mundo, no sabemos, entonces es como sí, que... te cambia el mundo Uy, totalmente, a ver, güey, te cambia. así como de, ay, pequeño, Sí. está culero el mundo, pero espero que tú no seas así. Sí. ¿Y Eso es intentas como- cambiar? Buenísima. Axel, Sí. ¿algo tú que quisieras decir? Yo creo que todas las herramientas que ahorita has tomado, ojalá que, no sé, ojalá que tanto te enfoques en la parte que te sigue gustando del socialismo, que nada haga cambiar como tu perspectiva, o sea, que siempre te rijas por los valores que, como tú dijiste, que has aprendido, que te han enseñado, y que a la vez pues sigas agarrando más herramientas para lo que te tienes que enfrentar al futuro. Porque tú lo dices, puede ser difícil oportunidades tal cual así de lleno del socialismo, que no están descartadas, pero si puedes seguir teniendo herramientas y oportunidades para buscarle por otro lado, ojalá las tengas y las sigas aprovechando, pero pues que nunca hagan que te desvíes de lo que te hizo querer entrar de lleno al socialismo. Ujú. O sea, eso tal cual. Ya me dijeron ¿Y ahora sí? socialista, amigo. Ya me dijeron socialista. Es que no. Pero bueno, yo para darte la última opinión, yo creo que el punto de vista de que te hayas vuelto un sociólogo, ya lo cumpliste, porque desde mi punto de vista has sido una persona que has cambiado, amigo. Te he visto, Sí, la neta, sí, hemos güey. visto desde niño Chingo. y has influido en parte de mi vida, te digo, desde... Yo no lo vi, ¿Eh? yo no lo vi de niño. No, pero yo sí, y lo vi en sus cambios, en todos sus cambios. Sí, que era hemos visto. una persona muy diferente antes. Lo hemos visto en sus cambios, pero creo que lo que has dicho tú y tu punto de sociólogo es de que querías influir en una persona, lo has hecho en mí, y creo que ojalá sigas influyendo a las demás personas porque eres muy bueno, que sigue haciéndolo, ¿verdad? Desde que hemos sido jóvenes, has destacado y sigue destacando, Gracias. sigue echándole muchas ganas, aquí vamos a andar siempre para todo el pedo,
Y pues hay que echarle de aquí para adelante, porque como dijo mi chingona, repítemelo, dilo. Go Go big big or or go go home. home. Así siempre, porque no hablamos English. Bueno, sí hablamos, pero nada más queremos que lo repitiera y interactuar con el público. Pero aquí pa'l Marvin, Real. de aquí para el Real Madrid, ¿no? Pero no, Marvin, algo que tú quieras decir, algo que quieras decir del público. Bueno, sí, ya les dije muchas cosas malas de la sociología, les dije algunas buenas. Igual no se vayan como por el común, sí van a encontrar trabajo más. Al primer semestre se van a dar cuenta si no les gusta y se van a salir. Para su casa. Después, si siguen, hay algo que les gusta, van a encontrarle como el hilo a ese tema y se van a seguir. También no se agüiten si están estudiando sociología. Creo que a todos nos llega, sin embargo siempre hay cosas chéveres como vernos y hacer desmadre que nos van a alegrar un poco y que finalmente no están tan culeras como todo lo que estudiamos. Y si hay trabajo, si hay donde conseguir chambita, dinero, comida, no nos vamos a morir de hambre. Y siempre defiendan la sociología, no dejen que se lo eliminen de planes de estudios universitarios que siempre tratan de hacerlo, principalmente gobiernos autoritarios. Entonces, Ojo. bueno, Ojo. eso, creo que ese es el principal, que no nos eliminen de las universidades, Sí, amigos. Exactamente. Y ya, creo que ¿Ya ya. con eso te vas a despedir del público de Guarros? Y pues Chinguen a su que esté madre. chido, Qué güey. chingas. Sean rojillos como uno, dijeron, ¿no? Bueno, Sí, y ¿qué pues, más queda, no? No, Marvin, en verdad este episodio ha sido fructífero. Cabrón. Aprendimos muchísimo. Todos, creo que mira, no jugamos ni al uno. Así te lo pongo. Avento mis cartas. ¿Por qué no jugamos al uno? Ya hay que Porque jugar dominó. estábamos muy enfocados y queríamos aprender mucho de lo que nos dijiste y en verdad estuvo verguísima. Me encanta tener amigos así, tan vergas como tú. Y gracias por asistir. Vamos a dejar Gracias por invitarme. vamos a dejar las redes sociales de Marvin por acá. Vamos a dejar su Instagram. En tus ojos. En tus ojos, aquí, y vamos a dejar las redes sociales de Boros aquí, entonces, y nos vamos a despedir, gracias, amigos, a todos. Siempre, ¿no? ¡Hala! ¡Hala!